La metodología está mal, no se puede hacer mucho, ¿ya? Y la otra es la clase de una mirada más profunda al estudio de brotes. Esa es la clase netamente de la doctora María Luz, así que voy a usar sus llamados. Bien, Marina, siguiente, por favor. Ya, ¿qué es un diseño epidemiológico? A ver, la mayoría de diseños epidemiológicos constan de 3 pasos, siendo el primero describir los hechos, compararlos, plantear una hipótesis de fuentes primarias. Es lo que quizá yo les dije alguna vez a los que fueron a estas charlas del CUMIS, era que si quieren hacer un proyecto en una zona rural, primero tienen que observar, ¿no?, qué es lo que sucede a su alrededor. Y en los pueblos rurales, sobre todo, hay muchas epidemias, qué sé yo, de gripe, de diarreas, y todo eso se observa viendo, pues, ¿no? Viendo que una persona tiene diarrea, la otra tiene, entonces lo que ustedes deben hacer es buscar la fuente común. El segundo paso es determinar si hay asociación, si hay un menor o mayor riesgo. La asociación es cuando dos valores van a coincidir en el tiempo, lugar, en el mismo tiempo, tiempo y lugar, ¿ya? Por ejemplo, a ver, yo quiero hacer un estudio grande de que comer manzanas produce cáncer de pulmón. Entonces hago un estudio, demuestro que hay una significancia de que comer manzanas produce cáncer de pulmón, pero a ver, fisiológicamente no es así, ¿cierto? Entonces ahí me doy cuenta que hay otra variable, que los que comían manzanas fumaban también, entonces esta más parece ser la causa. Lo que les intento decir es que hay una asociación significativa no necesariamente significa que esa variable esté produciendo el evento. Para eso se hacen estos estudios. El tercer estudio, que es los estudios de causalidad. Luego ya les voy a explicar más a fondo, es como una breve introducción para que me vayan entendiendo. Bien, entonces tenemos también nuestra pirámide tradicional de la evidencia, ¿sí? Bueno, ya les puse acá la idea, que no se mostrara. A ver, en la parte más baja de la pirámide de la evidencia está la opinión de expertos. ¿Se acuerdan del COVID cuando nadie sabía nada y salieron todos los viejitos de Lima a decir que sí, que la ivermectina sirve, sí, que la hidroxicloroquina nos va a ayudar, sí, que el dióxido de cloro, ya? Todas esas opiniones es la fuente más baja. Pero es importante también porque cuando no se sabe nada, a veces la experiencia tiene una mayor relevancia. Lo que es imperdonable fue que después de 6 meses y después de varios estudios, aún el Perú siguiera creyéndoles, ¿no? Pero bueno, lo que sigue después de la opinión de expertos es el reporte de casos y ver los diferentes casos que se han publicado de una enfermedad alrededor del mundo, ¿no? Y algunos tienen ciertas coincidencias. Lo que sigue después, observacionales, y aquí entra pues su tesis, ¿ya? Las tesis que ustedes van a hacer tienen diferentes estratificaciones. La mayoría de ustedes va a hacer una tesis observacional, retrospectiva o prospectiva, qué sé yo. También están las cohortes, los casos y controles. Más arriba están los cuasi experimentales y mucho más arriba los experimentales. Ahora, entre los experimentales y los cuasi experimentales, la única diferencia es que la población no se aleatoriza, o sea, no se mete a un software que la población que ustedes quieren no la mezcle entre todos. Esa es la única diferencia. Y arriba, y lo que ustedes deberían leer para emitir una opinión quizá a sus maestros, serían revisiones sistemáticas y metaanálisis. Las revisiones sistemáticas es una agrupación de todos los estudios en cierta cantidad de años sobre un mismo tema. Y el metaanálisis es un análisis estadístico que nos ayuda a dar una conclusión final sobre eso. Metanálisis hay muchísimos y deberían aprender a buscar eso. Esa es la fuente más fidedigna de información y bueno, no creo que con eso sus doctores les digan que no les van a hacer caso. Siguiente. Ya, entonces, para hacerlo más rápido, los diseños, lo he dividido así. Los diseños epidemiológicos se dividen en 2 grupos, los cualitativos y los cuantitativos. Ya ustedes, no creo que hagan un cualitativo, es muy difícil. El grupo más frecuente son los grupos focales. Ya, pero ¿de qué va un estudio cualitativo? Mide variables subjetivas, qué sé yo, pues calidad, mide percepción, mide
la variable que se le ocurra, pero que esté en su pensamiento nada más. Consiste en hacer un grupo de entrevistas, juntar a 10 personas y preguntarles, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas del otro? ¿Qué piensas de tal? Y todas estas entrevistas se graban y los investigadores analizan una y otra vez las respuestas de las personas y van sacando conclusiones. Eso es un estudio cualitativo. No les sugiero hacer uno para su tesis. Luego están los cuantitativos, que los cuantitativos son descriptivos y analíticos. Primero partan de ahí, de esa división. Los descriptivos son en los que solo se reportan las incidencias o prevalencias. ¿Ya? No se hace más ahí, es de una sola variable. Por ejemplo, prevalencia de alumnos calados en el curso de epidemiología, ¿no? Nada más. Ese es un estudio descriptivo, ustedes solo están reportando los datos, es el más fácil de hacer, es el que tiene menos peso estadístico también, y bueno, pero si ustedes quieren algo simple y rápido, pueden hacer un descriptivo de lo que se les ocurra, pero obviamente tiene que ser un tema interesante, ¿no? Luego están los analíticos. Los analíticos tienen dos variables, y estos son lo que hacen la mayoría de las tesis observacionales. Por ejemplo, los que intentan buscar una asociación. A ver, denme una idea, chicos. Factores de riesgo. ¿Qué temas se les ocurre de estudiar? ¿Ahí tienen algunos? Sepsis. Todavía no han ido al hospital, ¿cierto? Sí, está muy bien. Sepsis. A ver, déjame pensar. Creo que sepsis. ¿Sepsis? Ya, sepsis. ¿Alguna otra idea? Citomegalovirus. ¿Más? Herpes. Ya, a ver. Factores, por ejemplo, han visto que en su hospital, sobre todo en el salud, que dan antibióticos hasta por gusto, han visto que hay mucha resistencia bacteriana. Entonces, ustedes quieren ver factores asociados a resistencia bacteriana. Ese es un estudio cuantitativo analítico, ¿cierto? Y ahora, ¿ustedes van a intervenir en esa variable? No, solo van a observarla, solo van a hacer su estadística y van a ver si hay asociación. Entonces, es observacional, ¿ya? Sin grupo control, obviamente sin grupo control, porque no van a hacer nada más, no lo van a paliar con un grupo de sanos. Ahorita les voy a explicar un poco más de eso. Sin grupo control, observacional son las tesis que ustedes van a hacer. Pero hay algunos pocos que se van a animar a hacer una observacional con grupo control. Y estas son los casos y controles y las cohortes. Estas son un poco más complicadas, pero no difíciles de hacer, pero sí demandan más de tiempo. Las cohortes ofrecen un seguimiento a lo largo del tiempo. Y luego está también, finalmente, los experimentales. Ustedes en medicina no creo que hagan un experimental. Sería una revelación que alguien lo haga. Nunca nadie lo ha hecho. Pero los de otros sí lo hacen. ¿Ya? Ellos tienen la facilidad de cultivar sus placas de Petri, sus bacterias. Agarran muelas, cogen muelas de, qué sé yo, de las clínicas y les meten Coca-Cola, café. Bueno, y ese es su estudio experimental, ¿no? Algunos son sencillos, otros más complejos, pero también está interesante. Y los experimentales son aleatorizados y no aleatorizados. Ahorita vamos a hablar más de eso. Siguiente. Bien. Estos son los diseños epidemiológicos, los observacionales netamente, sí, para no hablar de lo demás porque no van a entender, se van a marear y se van a aburrir. Están los descriptivos, los he puesto en orden de peso estadístico. Están primero los reportes de casos. Cuando ustedes vean un caso raro en su centro de salud, hospital, qué sé yo, lo pueden reportar. Tiene unos ciertos parámetros y hacer un reporte de caso es muy sencillo, no es nada complicado, solo requiere de todas las pruebas y una buena redacción. Cuando juntan muchos casos, se convierte en ¿qué? Una serie de casos. Tiene mayor peso, tiene mayor relevancia. Y estudios ecológicos son estudios poblacionales, que incluyen países enteros. Bueno, eso no lo van a hacer ustedes. Los analíticos, como ya les dije, observacionales, experimentales. Si un observacional no tiene grupo control, transversal. Ahí está, pónganle de título mi tesis, ¿no? Observacional, sin grupo control, transversal, ya, su tesis.
Eso es lo que van a hacer ustedes, porque solo transversal, porque solo van a medir una vez en el tiempo, o sea, solo van a ir al hospital y una vez van a extraer los datos y no van a volver nunca más. Por eso es tan fácil de hacerlas. Y longitudinal, cuando ustedes van a seguir a ese paciente, van a medirle sus datos el primer día que le sacaron, luego de 3 meses, luego de 6 meses, y van a ver una evolución. ¿Es más complicado? Sí, pero no es difícil. Esos son los que no tienen grupo control. Ahora, los observacionales, los que sí tienen grupo control, van a ir a su hospital, van a coger un grupo de personas enfermas y van a compararlo con otro grupo de ese mismo hospital, pero sanas. ¿Ya? Y están los casos y controles y las cohortes. En la siguiente diapo voy a especificar más de estos dos, que quizá mucha gente se equivoca bastante en diferenciarlos. Y están los experimentales, que están los cuasi experimentales, los cuales no están aleatorizados, y los experimentales, los que sí están aleatorizados. Ahora, vuelvo a repetir, aleatorización es que a toda tu población las vas a meter en un software, o ustedes imagínense en esas máquinas de pelotitas, y las van a elegir al azar. ¿Ya? Eso le da mucha validez a tu estudio. Siguiente. Bien, entonces aquí voy a hablar de las cohortes. Las cohortes tienen sus ventajas y sus desventajas. ¿Ya? En primer lugar, una cohorte parte de una población totalmente sana. A ver, una idea. Chicos, denme una idea porque no sé. Dígame una enfermedad o una población. Ya, chévere, debe ser. Ya, había unas chicas en el otro curso que llevo, que es taller de tesis, que querían encontrar que los niveles altos de glucosa predisponían a TBC. Un poco jalado de los pelos, porque bueno, al menos el sustento que me daban, el cual es cierto, que tener una glucosa muy elevada predispone a diabetes y la diabetes predispone a inmunosupresión. Y la inmunosupresión predispone a TBC. Se saltan muchos pasos, pero bueno, ellas querían hacer eso. Entonces aquí el factor de riesgo sería tener niveles de glucosa altos, ¿cierto? Si yo quiero hacer una cohorte de eso, voy a agarrar a todas las personas del hospital, qué sé yo, del servicio de medicina interna, y les voy a medir la glucosa a todos. Entonces voy a coger a los que tienen glucosas altas, que es unos 30, y voy a coger a otros 50 que no tienen la glucosa elevada. Y a lo largo del tiempo les voy a seguir durante 6 meses. Y voy a ver que los que hicieron glucosa alta efectivamente, los que tenían glucosa alta efectivamente hicieron TBC, y voy a ver cuántos de los que no tenían nada de glucosa hicieron TBC también. Ya, eso es una cohorte. Parto de una población que no ha desarrollado la enfermedad, pero que en algún momento, con el factor de riesgo que yo estoy viendo, lo va a observar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? Ya, si no se entendió me preguntan después. Entonces, esa es la ventaja, ¿no? Factores de riesgos raros, como el que les acabo de decir. No van a hacer eso, chicos, es muy... sus doctores lo van a molestar. También tiene un mayor control de las variables, permiten evaluar la temporalidad. ¿Por qué? Porque ustedes les van a seguir en el transcurso del tiempo. Puede ser una cohorte de 6 meses, una cohorte de 1 año o una cohorte de 10 años. Tiene menor sesgo de selección y medición. Lo de los sesgos se los va a hablar bastante el doctor Girón en clases posteriores, así que he preferido no hablar de eso porque no van a entender. Y permite evaluar varios efectos. Sí, porque si estoy estudiando el factor de riesgo, pues no solamente me daré cuenta que tener una glucosa elevada me va a producir TBC, sino también aledañamente o colateralmente me va a producir pues diabetes, insulinoresistencia, ¿qué más produce? Demencias vasculares. Hay un estudio muy interesante que ha salido hace un mes, creo, que demostró que el tener glucosas elevadas sin tener diabetes produce infartos vasculares. Y un infarto vascular no es algo tan estruendoso pues, como una enfermedad, ¿no? Como un SB. Comienza con las pérdidas paulatinas de memoria. ¿Ya, chicos? Es importante que les diga esto. A ver,
¿Quién piensa que ser anciano tiene mucha relación con olvidarse de las cosas? ¿Es normal? A ver, un anciano de 90 años viene a mi consultorio y me dice, doctor, me olvido mucho de las cosas, ya no sé dónde dejo las llaves, no me acuerdo muy bien dónde queda mi casa, pero sí llego, me dice. ¿Es normal? Porque el hijo me decía, no sé por qué, pero doctor, es por la edad, me dijo, ¿no? 90 años. Claro, una involución del cerebro terrible. ¿Pero les parece normal? ¿Quién me dice que no? ¿O quién me dice que sí? No, chicos, no es normal. Mucha gente encima redundantemente dice demencia senil, como que si la demencia fuera algo extrínseco de la senilidad. Y la senilidad es otra enfermedad todavía, ¿no? Es como que brote epidemiológico, lo mismo, no existe eso. La pérdida de memoria definitivamente no es normal en ningún estadio, en ninguna parte de su edad. Tiene múltiples causas y una de ellas son las demencias vasculares. Cuando uno no tiene el colesterol elevado, tiene la glucosa elevada, en su cerebro las pequeñas arterias van infartándose, se van muriendo y con ellos mueren un pedacito de su cerebro. Entonces, si alguno tiene a su mamá menor de 60 años que se olvida de las llaves, se olvida de las cosas o no sabe qué está haciendo, una buena razón puede ser porque está estresada, está deprimida o está triste, también son razones válidas. Pero si ustedes la ven tranquila, lo otro puede ser que esté pasando por demencias vasculares. Y la mayoría de gente se da cuenta pues, cuando ya no se acuerda la dirección de su casa. Ahora, Alzheimer acá, estagna, pocos casos diagnosticados. Demencias vasculares, ninguno, y ahí ves a mucha, al menos yo, que atiendo 30 diarios, veo a mucha gente con ese tipo de problema y que no controla sus glucosas. Bien, entonces ahí nos desvía un poquito del tema. Esa es la idea de las cortes. Evalúan varios efectos, ¿ya? Desventajas. Es costosa, demora, y no muchos tienen la experticia de hacer una corte. Algunos les apuesto que ni siquiera sabían que era una corte. Pérdida de participantes, es obvio, algunos se mueren, otros se van, se viajan de la ciudad, o otros simplemente ya se aburrieron y ya no quieren participar del estudio. No sirve para enfermedades raras, puede haber problemas éticos en grupos vulnerables, sobre todo los pacientes con VIH, que son los más difíciles, y no manipula la variable independiente. Ya, a ver, ¿alguien sabe qué es la variable dependiente o independiente? Ustedes todavía no llevan taller de tesis 1, ¿cierto? Ya. La variable independiente es la variable que va a modificar la enfermedad. Y la variable dependiente es la variable que va a ser modificada. Si yo digo factores de riesgo asociados a demencia senil, ¿cuál sería la variable independiente? A ver. ¿Cómo? Los factores de riesgo, chicos. ¿Qué? Los factores de riesgo sería la variable independiente. Y la demencia senil, la dependiente. ¿Ya? Por eso acá no manipula la variable independiente y por el mismo hecho que no la manipula, por algo no es experimental, porque si la manipulara, ya pues, sería otra cosa. Medidas de asociación, riesgo relativo, es importante ese dato. Física es dinámica y bueno, puede ser retrospectiva, prospectiva o ambispectiva. Ya. Ambispectiva, cuando ustedes empiezan con los pacientes sanos, por ejemplo, en enero del 2024, y lo comienzan a estudiar hacia adelante. Prospectiva es cuando ustedes, en teoría, ya saben quiénes están enfermos. Cogen las historias clínicas, es lo que la mayoría de sus compañeros de servicio que hacen. Cogen las historias de salud, agarran una población, por ejemplo, del servicio de neumología, y van hacia atrás. O sea, pónganse ustedes, ¿no? Que ahorita es abril y ellos toman las historias, como el de salud tiene bien certificado la parte de sus historias, entonces buscan las historias de enero de ese mismo paciente y las van leyendo hasta el final. Ya, esa es una cohorte retrospectiva. Yo les sugiero que si alguien quiere hacer eso, la hagan de esa manera. Siguiente. Están también los casos y controles, son rápidos, son fáciles, son económicos, útiles en enfermedades raras. Ojo que las cohortes eran en
factores de riesgo raros, los casos y controles es en enfermedades raras. No hay exposición a riesgo de éticas porque básicamente aquí ya partimos de la enfermedad del paciente. Por ejemplo, queremos saber que los pacientes que fuman desarrollan cáncer de páncreas. Entonces, para hacer casos y controles, busco a todos los pacientes que fuman, busco a todos los pacientes que tienen cáncer de páncreas y los comparo con una población que no tiene cáncer de páncreas. Y voy hacia atrás, ¿no? Les pregunto sus hábitos. Señor, ¿usted fumaba? Señor, ¿usted, qué sé yo, pues comía carnes? ¿Está expuesto al humo de leña de las ollas? Así, voy hacia atrás. Entonces, casos y controles, agarro del efecto y parto hacia el factor de riesgo, y cortes, parto del factor de riesgo y voy hacia el efecto. Es simple la diferencia. Si se equivocan en una de estas preguntas, chicos, les cuento por dos. Entonces, las desventajas es que hay sesgos de selección, sesgos de información. Sesgos, brevemente, porque sé que no están entendiendo eso. Sesgo de selección es cuando agarro a todos los participantes y evidentemente no los voy a explicar bien por edad, por peso, por factores de riesgo. No es lo mismo comparar a un adulto de 46 años con alguien de 80, no es lo mismo. Por eso carece mucho, tiene ese sesgo. Y el otro sesgo de información, que si yo le pregunto a una persona sobre sus antecedentes, le apuesto que me va a omitir cosas porque no se acuerdan. Algunos no se acuerdan de que eran fumadores a los 20 años, sobre todo los mayorcitos. Entonces, esos son los dos sesgos principales. No hay criterios de temporalidad porque esto solo se hace, no se hace un seguimiento, acá ya solo se parte de la enfermedad cuando tiene un bajo nivel de evidencia, ¿no? Es un nivel de evidencia 3. La medida de asociación es el odds ratio y en el otro es el riesgo relativo, chicos, eso también es importante diferenciar. Siguiente. Entonces, como sé que no me han entendido lo anterior, hice este cuadrito para diferenciar, ¿ya? Es más rápido. Punto de partida del caso y control, retrospectivo, o sea, va hacia atrás. Y las cohortes pueden ser retrospectivas, prospectivas o ambispectivas, o sea, de atrás y también hacia adelante. ¿De dónde inicia el caso y control? De la variable dependiente, del efecto, de las personas que ya tienen enfermedad. ¿Y de dónde inician las cohortes? De la causa. Cogen a un grupo de personas sanas, aparentemente, y ven, ¿no?, quién hace la enfermedad y quién no. Los casos y controles van del pasado, se sugiere que sea longitudinal, y las cohortes siempre van a ir a futuro, ¿no? Siempre va a haber un seguimiento ahí, va a ser una variable longitudinal. Y las medidas de asociación, que es importante recordarlas: caso y control, odds ratio, y cohortes, riesgo relativo o rate ratio. ¿Entienden? Ya. Voy a avanzar un poco más rápido con los estudios experimentales. Están los aleatorizados, los que tienen exposición basal. A ver, el valor más alto de un estudio experimental es aquel que tiene el grupo inicial, tiene el grupo control, la X es de aleatorización y la O es de la medición final. Perdón, la R, grupo inicial, O, medición inicial, X, aleatorización y O, medición final. Se darán cuenta que el grupo sin medición basal no tiene la medición inicial. Esa es la única diferencia entre los aleatorizados. Pero bueno, con que ustedes sepan que el estudio experimental y el cuasi experimental se diferencian en que uno se aleatoriza y el otro no, felices con eso. Igual está el no aleatorizado, el cual, si se dan cuenta, ninguno tiene la aleatorización y solamente dependen de las mediciones finales. Y las ventajas es que, a ver, los experimentales es la cúspide de los estudios, eliminan errores de selección, eliminan el enmascaramiento. Es cuando una persona tengo dos pastillas y quiero probar, le doy un placebo y una pastilla que le va a ayudar con su, qué sé yo, pues con su estado, con su depresión, ¿ya? Entonces, a la persona, si la persona sabe que está tomando el placebo, evidentemente no va a sentir el efecto, pues, ¿no? Va a pensar que la otra pastilla está buena. Por eso las pastillas son dos pastillas idénticas, pero una es la que le va a ayudar.
Eso es un enmascaramiento, ya un enmascaramiento simple. Ahora, si el investigador no sabe qué pastilla es la que tiene la enfermedad, es un enmascaramiento doble. Y si el que va a analizar los datos no sabe tampoco cuál es la pastilla de verdad, es un enmascaramiento triple. Entonces ustedes dirán, ya, pero ¿quién sabe cuál es la pastilla? Una tercera, una cuarta persona que no es afín al estudio. Esa es la manera importante de describir los enmascaramientos. Luego están las manipulaciones de la variable independiente, porque ellos alteran el factor de riesgo o la pastilla que le van a dar. Se puede trabajar con hipótesis estadísticas. Desventajas, muchos problemas éticos, legales, sociales, como el caso de las vacunas que nos dieron a nosotros. ¿Ustedes creen que Sinopharm nos regaló las vacunas por ser buena gente, porque somos un país que le caemos chévere? No, chicos, nos regaló porque estaban en su fase experimental. Pero ahí veías a todos los políticos poniéndose las vacunas. Son costosos, son complejos, son largos, pero son bien regulados y no permite descubrir particularidades, solo algo que el mismo efecto, eso mismo vamos a descubrir. Ahora, respecto a los niveles de vacuna, esa clase también se las va a dar el doctor Girón. Chicos, ¿siguiente? Bien, y estas son las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas es algo difícil de hacer. Yo llevo trabajando en una ya casi un año, para que vean lo complejo que es. Parte de analizar un montón de estudios, más o menos unos 1200, y de los 1200 los vas descartando uno por uno si es lo que no quieres. Al final yo analicé, me acuerdo, 1300 y algo, y me he quedado con 7 estudios. Es así, triste. Y el metaanálisis es el análisis estadístico que se hace en el programa de Cochrane, o en Stata, o en RStudio, que se sabe estadística. Y en base a eso sacas tu conclusión final. Otra vez les dejo la tablita de los niveles de evidencia. Recuerden observacionales, tesis, grupo C. Tu tesis solo está por encima de la opinión de alguien, pero para que vean que la opinión de sus profesores no tiene validez si no hay un sustento detrás. ¿Ya, chicos? No crean todo lo que les dicen, investiguen, porque han habido muchos errores así de internos que le dijeron que servía para tal cosa y al final no era así. Siguiente. Ahí les dejo una frasecita por si la leen. Este es uno de mis cuentos favoritos de Chuang Tzu, que él estaba soñando, se durmió una vez y estaba soñando y tuvo un sueño tan lúcido que sintió que era una mariposa y volaba y todo eso, y cuando se despertó no sabía si era la mariposa soñando ser hombre o él soñando ser mariposa. Siguiente. Ahora la otra dejo que te pasé por. Chicos, ahora necesaria pero importante, tengo que hacer esta diapositiva. Doctor, ¿perdonamos clase de atención primaria? ¿Ahorita? Sí, 8:50. ¿Que no eres a las 9:30? No. Ya en la tarde les digo esto entonces. Igual la práctica no es tan larga. ¿Ya, chicos?